Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia en una tarde tan maravillosa. Yo solo estoy de parte del Ateneo y va a presentar al conferenciante Elisa Gómez Pedraja, que casi es también del staff del Ateneo, porque nos ayuda muchísimo en la biblioteca y en cantidad de cosas. Así que nada, bienvenido y empezamos cuando quieras. Pues va, bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para presentar. Para presentar, repito, estamos aquí para presentar el libro de Jorge Luis García Ruiz, Los Presidios, los soldados del rey, que es un libro que lo que yo tengo que decir, luego digo quién es él, pero lo que yo tengo que decir es que está ajustadísimo a documentación, que no es una milonga, que no es una novela, que no es una historieta rosada, que cada señor está documentado. Tengo al Pedro de Alvarado, que ya te contaré, Ángel, el rubio. Está documentado. Está aquí su documento. Por ejemplo, al final de todo, donde pone continuará, vienen 5 o 6 páginas de referencias, de mapas, renglón a renglón, de dónde la bibliografía, de dónde están los documentos, o sea, de esas cosas que para los que hacemos historia de verdad, es una historia y muy bien contada. Jorge Luis es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Complutense de Madrid, arqueólogo, historiador, reside en San Antonio. Eso me hace comentar que se ha mirado bien miradito el archivo de San Antonio de Valero. Utiliza exhaustivamente fuentes primitivas de archivos nunca antes explorados o conocidos o muy poco mirados. Transcribió los libros de San Antonio de Valero, los libros de la parroquia de San Antonio de Valero. Es un libro muy riguroso, un libro de historia, un libro de aventuras. Es una historia contada por sus protagonistas y una historia muy poco conocida del siglo XVI y XVII. Y como es un poco largo, pues vamos a dejar con él. Muy bien, al final haremos algo. Pero eso es que se está transmitiendo por extremos, o sea que muchísima suerte de la gente está aquí. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Esta mañana he amanecido con un problema de afonía. Después de llevaré como 20 conferencias por toda España ya, y esta mañana he amanecido así. Entonces, gracias al Ateneo, que tiene unos maravillosos micrófonos, pues voy a poder hablar bajito y creo que me van a entender todos, ¿verdad? Perdón. Bueno, pues sí, o sea, no, esto se lee como una novela, pero de novela no tiene nada. Son los propios personajes históricos los que están contando la historia. Yo lo que he hecho ha sido organizarlos cronológicamente con cierto sentido para que pueda ser leído. Es un libro de divulgación. Como el otro día en un programa de televisión me preguntaron, digo, es un libro de historia escrito por un historiador, porque creo que hacía falta. Estamos teniendo muchos libros de historia que no están escritos por historiadores, y me parece a mí que no tienen la sensibilidad de mirar ciertos temas que a nosotros sí nos interesan. El primer tema, a mí me ha sorprendido. Yo tenía otro título para el libro, al principio, pero el libro se extendía y se extendía porque no paraban de salir documentos que eran maravillosos. Entonces llegó un momento que ya tenía pues para 3 libros y no había manera de meterle el bisturí. Entonces dije, bueno, pues evidentemente hay que hacer varios volúmenes con esto. Esto cambió un poquito el título, y entonces yo, pensando que presidio era una palabra que aquí se conocía suficientemente, por mi sorpresa en las conferencias que voy dando por toda España, es que no hay mucha idea precisamente de lo que significa presidio. Claro, si miramos el diccionario hoy en día, pues presidio tiene que ver con las cárceles, pero en historia no hay que mirar los diccionarios del año, hay que mirar los de hace 300 años o 400 años.
que también los tenemos. Se ha achacado, durante mucho tiempo se ha achacado a que no había documentos. Pues documento pues, precisamente es lo que nos sobra. Nos sobran documentos, millones de documentos, que explican la evolución de la palabra presidio y muchas otras cosas. Entonces tenemos que presidio, yo ahora mismo estoy presidiendo esta sala. Estoy en una posición en la que controlo todo lo que está pasando en la sala. Pues los soldados presidiales tenían la misma posición, ellos controlaban el territorio. Presidio viene de presidium en latín. Entonces era un sistema defensivo que ya utilizaban los romanos. Nosotros, como somos evidentemente herederos de los romanos, pues tomamos, entre otras muchas cosas, tomamos el sistema defensivo y lo utilizamos principalmente en las posiciones en el norte de África. Cuando se va a América, lo que se encuentra allí pues es algo realmente parecido, el mismo enemigo que había en África. Entonces, en un momento dado, el virrey Enríquez, en 1564, ante la avalancha de ataques que sufrían todos los habitantes en la zona ya hispanizada de América por parte de los indios locales, pues piensa que el presidio es algo que puede funcionar para defender el territorio. En aquel momento, a los que se portaban mal, pues los podían condenar a 4 sitios básicos. Uno de ellos era si tenía dinerito, pues lo metían en la cárcel. Pero para eso pues le tenían que alimentar y no generaba beneficio. Entonces al que no tenía dinerito pues lo mandaban a picar las minas, a remar en galeras o finalmente pues a servir como soldado en uno de los presidios de frontera. Normalmente el que estaba más expuesto y más peligroso. Cuando se deja de utilizar el sistema presidial de defensa, la palabra ya queda asociada al significado de cárcel que conocemos hoy en día. Además es una palabra que nosotros exportamos a idiomas como el inglés o el francés, que a partir precisamente de ese momento empiezan a utilizar presidio o sus variantes como cárcel. Ahora vamos a ir avanzando. Esta es precisamente la página a la que hacía referencia Elisa, acerca de los documentos, las bibliografías. Básicamente lo que van a encontrar aquí pues son los archivos más importantes que tenemos en español alrededor del mundo. Entonces, por aquí tenemos el Archivo General de la Nación. Aquí a mi espalda tiene el Archivo General de Indias, el de Sevilla. Para que no lo sepa, el de la Nación es el que hay en México, en Ciudad de México. Y hay otra serie muy grande de archivos muy importantes, como es el Archivo Franciscano, que también está en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México. El Archivo Jesuita. O sea, yo he estado registrando todos los archivos para encontrar esos documentos que me servían para explicar lo que les quiero contar, que es la historia de la hispanización de América del Norte, hispanización y cristianización. El libro, como ya ha adelantado Elisa, pues son los propios protagonistas los que les está contando la historia. En algunos casos el documento tiene una belleza enorme, entonces es una pena cambiar eso y que ustedes se lo pierdan. En ese caso pues yo utilizo la cursiva, que ven aquí. La cursiva lo que hace es reflejar exactamente letra por letra lo que dice el protagonista. La parte de arriba, que es en imprenta regular, pues lo que está reflejando son las partes resumidas y las partes que yo he aportado. La verdad es que he aportado muy poquito. Literatura he añadido muy poca, únicamente pues evidentemente si estás haciendo una narración cronológica, pues de alguna manera tienes que enlazar unos documentos con otros. En los casos en los que el documento, por la razón que fuese, pues porque el escribano no tenía suficiente información y o no tenía facilidad de palabra, pues hay que hacer un resumen. Entonces, pues en algún caso, sobre todo cuando el documento está escrito por uno de los frailes, pues a lo mejor tenemos 20 páginas, pero fácilmente las 18 primeras son de adulación a la autoridad superior,
Entonces la información solo está contenida en unos pocos párrafos. Lo que yo he hecho ha sido resumir, y en ese caso lo tienen en la parte superior. Había documentos como este. Este es el expediente Oñate, que lo pueden encontrar en Pares. Muchas veces se nos dice, no, pues no hay documentos, hay que buscar. Entonces, aquí en España, el Archivo General de Indias pues se estima que tiene unos 90 millones de documentos. Evidentemente, no todos están accesibles por el sistema Pares, pero hay mucho accesible. Entonces, en el caso del expediente Oñate, tenemos aproximadamente, hay tres expedientes, son 2 expedientes de Oñate y un expediente de Zaldívar, que era sobrino suyo, y aparte hay otros documentos anexos por ahí circulando. Entonces lo que se hace para uno de los capítulos, como es por ejemplo la conquista del Nuevo México, pues lo que yo he hecho es extraer toda la información que estos documentos básicamente me traen. A partir del siglo XVIII, los documentos utilizan una caligrafía que es muy similar a la actual. Entonces, que sean más leíbles o menos depende pues, del estado de conservación del documento y depende del escribano. A veces pues, la gente no escribía, no tenía una caligrafía bonita, entonces se hace complicado. Pero en otros casos, antes del siglo XVIII, pues ha habido que aprender un idioma nuevo, porque los escribanos antes de ese siglo utilizaban una caligrafía que es bastante difícil de entender, con diferente diseño de letras y muy complicado. En este caso, en el documento Oñate son unas 4.000 páginas. Es un documento que uno dice, bueno, un documento es una página. No. En total habré leído unas 20.000 páginas de algo parecido a esto que tienen aquí. Entonces, esta es la única parte que está leíble y accesible. El resto tienes que dedicarle mucho tiempo. Estas 4.000 páginas pues me llevaron cerca de 2 meses la lectura en un capítulo que yo no pensaba meter. Porque, pues como en todos los personajes importantes en la historia de la América española, pues han sido extensivamente tratados. Pero el problema es que yo tiré de este documento, empecé a leer y vi que lo que se había contado hasta ahora estaba totalmente, vamos a llamarlo, equivocado. No sé si de forma interesada o no, tengo mis ideas al respecto, pero no tenía nada que ver con la realidad que dice el documento. Entonces, pues sí, ya me animé y metí un solo capítulo para Juan de Oñate y creo que les gustará, porque en muchos de los capítulos lo que he conseguido es cambiar la narrativa actual de una forma, no porque yo tuviese intención de cambiarla, sino porque la verdad es que los documentos cambian absolutamente lo que conocemos hasta ahora. Bueno, acerca de los presidios hay otro error de base que nos viene a decir que los presidios son fuertes, son castillos. Presidio, como les he dicho, viene de presidium en latín. Entonces en latín también tenemos cosas como es castellum y es castrum. Entonces son diferentes palabras con diferentes significados. Pero sinceramente yo lo que creo es que todo esto ha sido en base a la confusión creada por los autores norteamericanos, en los que como no conocíamos el pasado de español de este lugar, pues lo que se ha hecho ha sido una retroaveriguación. Sí teníamos idea a través de Hollywood, de las películas, de que los americanos del séptimo de caballería pues se habían ido a los grandes planos y habían construido sus fuertes en madera. Claro, entonces lo que decimos, como no sabemos cómo son los españoles y los americanos son herederos nuestros, pues los españoles serían algo parecido. Pues no, es totalmente distinto. Por muchas razones. Pues por ejemplo, porque los españoles son algo que les gusta mucho ahora, la ecología medioambiental. Entonces los españoles construyen en adobe y en piedra, porque es la forma fundamental en la que llevamos construyendo nosotros en nuestro país
desde siempre. En cambio, el centro europeo, cuando llega allí, lleva otro tipo de construcción en base a la madera. Esa es la consecuencia de que cuando llegan los europeos arrasan el medio ambiente en los Estados Unidos. Y mucho de lo que hay ahora mismo es replantado, porque lo han arrasado todo. Si los españoles hubiesen construido un fuerte, pues sería un fuerte en piedra, no sería nunca un fuerte en madera. Dicho esto, hay una diferencia. Es que el norteamericano, en su conquista de Norteamérica, lo que hace es una conquista militar. Y los españoles solo hicieron una conquista militar en Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México, México Tenochtitlan, se conquista por Cortés militarmente con el apoyo de tlaxcaltecas, otomís, una serie de pueblos que estaban siendo subyugados por los aztecas. Es una rebelión, podríamos llamarla hasta una guerra civil, y entonces lo que hace Cortés es dar un golpe de Estado, porque lo que quieren allí los españoles es quedarse con el poder. Hay muchos reflejos en esto del proceso que se llevó en España con conquista y reconquista, con la conquista árabe y con la reconquista cristiana. Hay muchas similitudes. Lo que hace España a partir de México Tenochtitlan, a partir de los aztecas, pues es conquistar pasito a pasito durante 250 años todo lo que estaba al norte. Y esto se conquista de una forma poblacional, lo que podemos considerar por poblacional, que consiste en fundar pueblos, ya fuese de españoles o de indios o misiones, en una parte del territorio, y se les dota de una escolta y de una protección policial, que son los soldados presidiales. Porque el presidio, al fin y al cabo, es la compañía de soldados que protege el territorio. Como les he dicho, no es ni castillo ni fuerte. Entonces, esta es una compañía de soldados militar, pero que hace funciones de policía en un entorno rural. Entonces, lo que les estoy describiendo exactamente es a la actual Guardia Civil. No son el precursor, pero sí son un precedente por el tipo de servicio que tenían que hacer. Entonces, estos soldados se establecen junto a las poblaciones de indios y de cristianos y de españoles que hay sobre el territorio y les dan protección. Claro, estas poblaciones empiezan a recibir ataques de los indios locales y de los indios agresivos, como veremos en el caso sobre todo y principalmente de los apaches, que es un tipo de indio que vive del saqueo de poblaciones pacíficas. En Norteamérica tenemos indios pacíficos y tenemos indios agresivos. Los pacíficos pues buscan la protección de los españoles y los agresivos saquean a los indios pacíficos y en muchos casos hasta los hacen desaparecer. Los asimilan. Es una cosa que nos han estado echando en cara a los españoles, que en algún caso sí se ha hecho, pero principalmente se hacía por parte de los apaches. Los apaches tenían un enfrentamiento con una tribu rival. En ese enfrentamiento mataban a todos los hombres adultos y se quedaban con mujeres y niños. Entonces esa tribu desde ese momento ya desaparecía. En pocos casos esto se produjo bajo los españoles, como ahora verán en la presentación. Aquí tienen dos de los presidios más expuestos, más peligrosos que había en Norteamérica. El mapa de la derecha les indica el presidio de Santa Fe, en el Nuevo México. Estaba metido unos 1000 kilómetros en territorio enemigo, territorio principalmente apache. Entonces, como ven, y en una similitud a cualquier pueblo español, ellos lo que hacían era, llegaban al territorio, plantaban 4 estacas y eso formaba la plaza de armas. Aquí, todo esto es la plaza de armas, que forma la base de la ciudad. A partir de ahí se va construyendo en los alrededores de esta plaza de armas y es exactamente como se han construido muchos de los pueblos en España. Normalmente en España lo que se hace es que alrededor de esa plaza de armas se establece el gobierno civil, que es la alcaldía o el cabildo, el gobierno, digamos, militar, que
puede ser el cuartelillo de la Guardia Civil, y el gobierno eclesiástico, la Iglesia. Esto es así pueblo tras pueblo, y esto fue lo que se exportó a América. Todo esto lo tienen aquí, Palacio del Gobernador y la iglesia. A partir de ahí el resto de casas pues son las casas de los soldados presidiales, porque lo que se pedía a los soldados presidiales en el momento de la recluta era que tuviesen familia. Entonces no es tanto como una compañía militar que se establece allí perdida, no. Se forma un pueblo con las familias de los soldados presidiales. En el otro caso, en el de la izquierda, es San Antonio de Béjar, que es la actual ciudad de San Antonio. Muchos de estos presidios, en estos dos casos y en el de San Francisco, por ejemplo, en California, pues es el inicio de algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, que se crean por iniciativa española. Igual, tenemos 4 estacas, se forma la plaza de armas, y en torno a la plaza de armas se establece la ciudad. Claro, en muchos casos vienen y dicen, no, pero ahí había 4 gatos, esto no. Bueno, es que estamos hablando de una población del siglo XVIII. Si hablásemos de una población del XIX ya en época industrial, con la revolución industrial, o en el siglo XX, pues evidentemente hay mucha más congestión de casas, pero como en cualquier lugar, la casa y el terreno posterior, como cualquier labriego, necesita para vivir, mantenerse. Como ven, en ninguno de los dos casos hay un fuerte o hay un muro que los proteja, no hay nada, porque los españoles no conquistaron esto militarmente, lo conquistaron poblacionalmente. ¿Cómo construíamos? A base de adobe o piedra, y con teja española en el techo, ¿no? Esto es importante porque, curiosamente, el adobe, el otro día estuve en una localidad de ahí de Aragón, Belchite, que quedó destruida con la guerra civil. Entonces hay muchos muros todavía de adobe que, después de 100 años desde su fabricación, estando a la intemperie, están casi como el primer día. El adobe bien hecho aguanta bastante. Entonces es una de las mejores fortificaciones para el enemigo que había en el territorio, que era los indios, ¿verdad? Entonces, una de las armas que ellos utilizaban para intentar asaltar las casas de adobe de los españoles, pues es esto que tienen aquí, que no es sino una rama endurecida que sirve a modo de azada para cultivar el terreno. Entonces, por una parte sirve para hacer los surcos, y por otra parte se hace el agujerito y se pone la semilla. Entonces, claro, esto es lo que estaba por allí suelto en las misiones. Había muchas de estas, y con esto intentaban hacer agujeros en los muros de adobe para atacar a las familias que estaban dentro de las casas, pero tiene tanta dureza el adobe que nunca lo conseguían. Bueno, como les digo, esto es un trabajo sobre todo de documentación, porque yo creía que hacía falta, porque las interpretaciones que se hacen están erróneas por muchas razones. Las que le voy a presentar ahora pues puede ser pequeña, pero cuando llegas a o mientes, dices una mentira pequeña, la tapas con otra mentira más grande, y con otra más grande, y con otra más grande. Entonces, al final lo que tienes es una historia que nadie entiende y que está totalmente corrupta. En este caso, tenemos documentos maravillosos como este plano de una misión presidio en México de 1550, 1560 aproximadamente, que es gratis. Uno accede al Archivo General de Indias y tiene un documento original que puede poner en su libro de forma gratuita. No hay necesidad de que haya autores que vengan y hagan su versión de los hechos. Claro, no habría problema si se hubiese mantenido fiel, pero el problema está aquí. Una ampliación del soldado que está en la puerta nos dice muchas cosas, sobre todo cuando la otra versión ha cambiado totalmente. Lo que tenemos aquí es un soldado con una cota
de malla y lo que tenemos aquí es un soldado con una cuera. Entonces, cuando el señor que hizo este libro, esta modificación, esa es mi estimación, él tenía en la cabeza que los soldados presidiales habían sido siempre soldados de cuera. Se encuentra un documento que no se corresponde con sus ideas preconcebidas. Y entonces lo que hace es corregirlo. Este autor, ya desaparecido, no corrigió solo este, corrigió muchos más. Entonces, cuando ahora hay recreacionistas que se quieren hacer un uniforme, pues ¿qué pasa? Que van a este. Y no van a este, que es el original. Entonces, poquito a poco, se va modificando la historia y llega un momento en que nadie sabe cómo fue lo que pasó. Las intenciones, pues quién sabe, precisamente solo fueron las ideas preconcebidas que tenía este autor. Lo que tenemos aquí, esta es la única cuera, me he recorrido ya bastante parte de América, pero es la única cuera que he visto original y es la que está en el Museo del Ejército en Toledo. He pasado por América y todo lo que hay son réplicas, muchas veces malas, de lo que ellos creen que es una cuera, porque en muchos casos se han basado en reproducciones erróneas. Los soldados presidiales iban básicamente, durante la mayor parte del tiempo, iban con cotas, no iban con cueras. La cuera es un elemento de sustitución. Y cuando ya entramos en función con los arcabuces y con armas de pólvora, la cota entra en desuso porque no es efectiva contra los disparos de arcabuz. La bala atraviesa la cota. Entonces, todas estas protecciones se fueron metiendo en desvanes y en almacenes, pero cuando llegamos a América nos encontramos con que el enemigo es un enemigo atrasado tecnológicamente. Entonces requiere defensivamente equipos que ya estaban en desuso en la península. Se llevan todas las cotas que encuentran, se las llevan para América. Pero claro, lo que no se llevan, porque no había ya, era artesanos que pudieran fabricar las cotas. Entonces, cada vez que iban cayendo los soldados presidiales, pues los indios los quitaban todo el equipo, se lo llevaban como trofeo. Eso hace que poco a poco se vayan perdiendo las cotas y no hay reposición. Entonces lo que se idea es utilizar los materiales locales. Los materiales locales es el cuero, en ese momento la vaca. En ese momento todavía no habían atravesado el Río Grande hacia arriba, por tanto no se sabía, no se tenía acceso a la piel de los bisontes. Se pone la vaca. La vaca es gorda y digamos que el cuero cristaliza por el uso y por el sol. Y entonces al cristalizarse no sirve de nada y la atraviesan con las flechas muy fácilmente. Entonces tienen que evolucionar y decir, bueno, vamos a poner 7 capas. 7 capas de piel de venado, porque es mucho más fina, mucho más flexible, mucho más fácil de vestir. Y le ponen entre cada capa capitas de algodón para que hagan el efecto de amortiguar las flechas. Tan buena la hicieron que el gobernador Otermín, en el Nuevo México, en la revuelta de 1680, los indios habían robado unos arcabuces a los españoles y en la cuera del gobernador Otermín paró una bala de arcabuz. Pero claro, lo que no podemos hacer es pensar ahora, cometer el error de pensar que siempre fueron soldados de cuera o dragones de cuera. Lo de dragones de cuera, la uniformidad en este cuerpo se alcanzó ya tarde en el siglo XVIII. Y entonces tenemos mapas que son una maravilla, también los tenemos en los archivos. Estos mapas, si uno los compara con la geografía, pues no tienen nada. No hay manera de... Pero sí son un documento excepcional, porque sin palabras te explican mucho de cómo era el territorio y qué es lo que se hacía a través de los dibujos. Aquí tenemos 4 soldados presidiales escoltando una recua de bueyes
bastante esquemático porque los carros no son reales, eran mucho más grandes y irían siempre cargados. Y además la recua llevaba siempre muchas mulas. Todo eso no se refleja, pero existía. Entonces vemos que los caballos van protegidos con una cuera, pero los soldados llevan cota, llevan celada, rejilla, barbiquejo. Esta es la imagen. Además, los dos de abajo, que los ven al revés, pues están disparando sus arcabuces. Esta es la imagen real de los soldados presidiales hasta bien avanzado el siglo XVIII. Claro, el caballo que llevaba el soldado presidial pues tenía encima del orden de 180 kilos de peso, entre el peso del jinete y toda la defensa que llevaban. Lo podemos comparar con los tanques actuales. Entonces, un tanque actualmente, si no lleva infantería, pues está perdido. Entonces, los soldados españoles siempre llevaban una compañía de indios flecheros. Se denominaban flecheros porque ellos tenían como armas las flechas y el arco. Iban a pie, eran infantería, y entonces lo que vemos ahí es una foto tomada en el Museo de la Misión de Tumacacori, en Arizona, y es un arco largo, tiene el tamaño del guerrero. Entonces, claro, el arcabuz solo tiene un disparo. No es un arma de repetición. Disparas una vez, te tienes que ir atrás, tardas 2 o 3 minutos en volver a cargarlo. No era efectivo. Entonces lo que se hace es llevar indios que mantienen agachado al enemigo mientras el soldado presidial carga o hace lo que tenga que hacer. Esto duró hasta que los indios empiezan a montar a caballo. Y entonces montan incluso mucho mejor que los españoles. Básicamente porque no tenían toda esa protección que se llevaban los presidiales. Entonces, el arco largo que ven detrás ya no se puede utilizar montado a caballo, porque no lo puedes pasar de una banda a la otra. Lo que hacen los indios es inventarse el arco corto. Esta foto también está tomada en el Museo de Historia de la Santa Fe, Nuevo México. Entonces ese arco corto, mucho más potente, pues ya lo disparan de forma horizontal y lo pueden pasar a las dos bandas del caballo con lo que necesitase. Lo que ven más arriba pues es un chimal, que es el escudo redondo que tenían los indios. No lo utilizaban todos los indios, porque otros no tenían escudo, pero lo que hacían era coger con una mano un manojo de flechas y entonces las utilizaban como escudo para apartar las flechas que les iban tirando los enemigos. Lo hacían con tanta habilidad que la verdad, según el documento, no necesitaban el uso de escudos. Lo que tienen abajo es una adarga española de origen árabe. Eso nos llega a nosotros de los árabes y lo estamos utilizando, porque esta hendidura que tiene aquí, cuando la utilizas con esta mano, encima puedes apoyar el arcabuz. Y de esa forma, porque hay dibujos por ahí también de gente que está poco puesta en esto, que nos muestran disparando el arcabuz con una mano. Eso es imposible porque un arcabuz pesa del orden de 7 kilos y solo cuando lo disparan te puede partir el brazo. Entonces estos soldados están utilizando una técnica de lucha que se llamaba el amago. Entonces amagaban con disparar a ver quién era el primer indio que se lanzaba y le soltaban el disparo. Pero también los indios sabían que solo había un disparo. Entonces a partir de ahí ya la lucha se tenía que hacer con sable o con el caballo. ¿Por qué los indios montaban los caballos incluso mejor que los españoles? Pues porque solo le ponían 50 kilos encima al caballo. Montaban sin silla y no llevaban equipo defensivo ninguno. Entonces eso los caballos lo agradecían enormemente. Eran mucho más manejables. Lo que tenemos aquí es una foto de unos indios de Acoma que serían prácticamente igual a los indios que vivían en el momento en el que aquello se conquistó. Entonces vemos que están bastante delgaditos y la habilidad que tendrían para montar a caballo pues no era como llevar encima toda la armadura y todo esto. Bueno, la conquista poblacional que se hace, como les digo,
es en la parte sur. Aquí está la frontera actual de México y los Estados Unidos. Esta parte que es el Río Grande. Y ya está ahí. Toda la parte que está al sur, porque también para los españoles ese río, este río grande y esta zona de aquí tremendamente desértica, pues les hacían como una frontera a la que tardaron tiempo en cruzar. Al sur de esa frontera, toda la conquista poblacional que se hizo es como les dije, pasito a pasito, pueblo tras pueblo. Durante 200 años, pues se fue conquistando todo este territorio. Tenemos la idea de que cuando los españoles llegan allí, Hernán Cortés conquista México, ya conquista todo. Bueno, pues la conquista de México fue lo más fácil. Lo que fue difícil fue la conquista pasito a pasito de todos esos pueblos. En México lo que se hace, como les he dicho, es dar un golpe de Estado. Pero en estos pueblos, al norte de Ciudad de México, no tienen Estado. Entonces son tribus en que como mucho tienen un cacique o un capitán, como se les llamaba en aquel momento, y no tenían ningún estrato social. Estamos hablando, tampoco es correcto cuando muchas veces nos dicen es que los indios estaban en el Paleolítico y estaba plenamente fundamentada la conquista. Bueno, tampoco vamos a irnos de esa forma, ¿no? Tan clara. Porque, bueno, un poco de paciencia. Los aztecas no estaban ni mucho en el Paleolítico. Los aztecas estaban bastante avanzados. Pero es esa imagen que nos quieren vender muchas veces y que no se corresponde con la realidad. Pero yo estoy convencido de que necesitamos saber la verdad de todo, porque en muchísimos casos beneficia la labor que hizo España allí. La verdad nos beneficia. Entonces, desde Ciudad de México hasta el norte, estos indios sí estaban en el Paleolítico. Entonces la corona hispánica va aprendiendo, porque cada tribu indígena es distinta y requiere un tipo diferente de aproximación y de trato. A veces había que emplear la fuerza y a veces no. Normalmente la fuerza no funciona. Tenemos la guerra del Mixtón y la guerra chichimeca, que se extiende por cerca de 50 años y que no dio básicamente ningún resultado. Entonces, después de 50 años hay un capitán, Francisco de Urdiñola, que entra dentro de todo ese manojo de españoles que nadie conoce, porque la historia los ha hundido en el olvido, que hizo una labor tremenda no solo para España, sino también para los indios. Muchos de ellos empezaron empleando la fuerza, pero se dieron cuenta que no funcionaba y entonces empezaron a llamarse protectores de indios. Porque el capitán Francisco de Urdiñola y el obispo de Guadalajara se les ocurre la idea de decir, bueno, ¿qué tal si a estos indios que nos están matando a un montón de gente en las recuas, en esos transportes que iban de unos pueblos a otros, qué tal si si les regalamos todo lo que nos roban, a condición de que se establezcan en pueblos y vivían pacíficamente sin matar a nadie? Curiosamente funcionó. Entonces esa guerra de 50 años que se llevó una cantidad de vidas enormes, pues de la noche a la mañana, solo por un cambio de estrategia, funcionó. Claro, la corona hispánica pues, se dio cuenta de ello y fue algo que empleó muy continuadamente en el resto de conquistas. Para ello los indios se tenían que reducir a pueblos. Era la palabra que decían, reducir. Lo que tenemos hasta, y esto pues el otro día tuve una conferencia en Alicante precisamente, y al final de la conferencia se acercó una mujer que era de origen venezolano. Y entonces se compró el libro, estaba muy encantada de lo que le había contado, porque entre otras cosas lo que me dijo es que es la primera vez que alguien se arriesga a contar la verdad sin ningún tipo de cortapisas. Pero me dice, esto todavía lo tengo que madurar, porque
todas estas tribus que van desde Ciudad de México hasta la frontera de los Estados Unidos actuales, todas estas tribus practicaban un canibalismo feroz. Entonces, cuando a los descendientes ahora les cuentas esto, pues les cuesta asumirlo. Es duro, pero es que es como es. Entonces, todos los pueblos humanos en cualquier parte del globo, en algún momento de su existencia, han practicado el canibalismo. Es una parte de nuestra evolución, es así. Entonces, ocultarlo en la historia por intereses políticos actuales, por decir es que unos son buenos y los otros son malos, pues no nos lleva a nada. Aquí en esta zona, en la zona central, es una zona muy seca de América, muy seca en México, y tiene una superpoblación. Tenía una superpoblación en ese momento, habían consumido ya todos los animales grandes y prácticamente pues andaban malviviendo con lo poco que tenían por allí de vegetales o de serpientes o de roedores. Entonces, mi teoría es que este tipo de canibalismo pues es un canibalismo, ¿cómo decirlo?, proteínico. De repente estás metiendo en la olla un animal de 60-70 kilos de 2 piernas. Es triste, es duro, pero es que es así. Entonces, cuando llegan allí los españoles, lo que les proponen es, bueno, esto no puede ser, os vamos a poner, vais a vivir en paz en vuestros pueblos y os vamos a poner un fraile que os va a mostrar cómo viven los españoles sin comerse al vecino, sin tener 30 mujeres, porque en ese momento también pasaba lo que pasa en todos los pueblos a lo largo de nuestra historia, que los guerreros suelen ser los hombres y mueren. Entonces en las poblaciones indígenas lo que queda es una cantidad de mujeres enorme y quedan pocos hombres. Cada hombre pues tiene varias mujeres. Esto, según la tradición católica, pues no podía ser. Y esto es lo que empiezan a hacer con estos indios. Claro, en estos casos el que se ve afectado grandemente pues es el chamán, que es el poder religioso de los nativos. Los españoles que llegan aquí tienen muy claro que no pueden matar al jefe, porque como ya sabemos recientemente, por ejemplo, cuando en la guerra de Irak se mató a Saddam Hussein, pues aquello se convirtió en un avispero. Entonces los pueblos necesitan al jefe, aunque sea más o menos tiránico, pero lo necesitan. Lo que sí necesitan para cambiar la cultura y cambiar la forma de actuar, pues es quitar al chamán y cambiarlo por la religión católica. Pero claro, en muchas ocasiones el chamán es el asesor del jefe. Es el, como se suele decir, pues el que le come la orejita al jefe. Entonces es el que ocasiona todas las revueltas una tras otra, que hubo muchísimas en aquel territorio. Cada vez que los indios se enfadaban por alguna razón, mataban al fraile que estaba en la misión y a todo lo que pareciese español y se iban al monte. Entonces se iban, los montes allí tienen este aspecto. Entonces trata de meter allí a soldados presidiales a caballo, porque ese es otro de los errores de concepto. Los soldados presidiales no son caballería, son infantería a caballo. Para el que tenga experiencia militar, pues la cosa varía mucho. El caso es que cuando los indios se metían en el bosque, tenía que ir el capitán del presidio y decirles, venga, no os preocupéis, os vamos a tratar bien, volver al pueblo, comportaros de paz, perdonamos las muertes. Claro, es que lo que la corona quería era un territorio en paz, sobre todo. Tenemos un ejemplo ahora en la guerra esta del este de Europa. La gente, la población normal, en cuanto oye el sonido de las armas, despuebla el territorio. Y lo mismo pasaba aquí, que en cuanto los indios mataban a la población de 1, 2, 3, 4 haciendas, pues todo el territorio se despoblaba. Y eso costaba otros 40 o 50 años de volver a recuperar. Y entre la corona esto no se lo podía permitir. Necesitaba un territorio en paz para que se trabajasen las minas, para que las haciendas produjesen los ganados y se produjese, porque esa es otra cosa.
nos intentan vender siempre que los españoles fueron allí a llevarse el oro y la plata de las minas, pero precisamente las minas era la menor riqueza que tenía el territorio. La riqueza que tenía el territorio era la agrícola. Allí se producía una de las mejores lanas, uno de los mejores algodones del mundo. Y eso se exportaba a todo el mundo. Y era una riqueza constante de dinero que entraba. Entonces este libro les va a cambiar mucho las percepciones y las ideas que tenemos, porque yo estoy convencido de que necesitaba un reinicio. Estaba pensando porque les iba a soltar la palabra en inglés y no estamos. Necesitábamos un reinicio de la historia. Volver a coger un cuaderno en blanco y reescribir la historia sin interferencias externas. Porque ahora mismo nuestra historia nos la están contando los norteamericanos, lamentablemente. La historiografía norteamericana se escribe entre finales del 19 y principios del 20, en un momento en que los norteamericanos tienen que tapar muchos agujeros que tienen. Le habían robado a México el 54% de su territorio. Le querían robar a España lo poco que le quedaba. Guam, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y además habían llevado a cabo un genocidio indígena que no fue España. Lo habían llevado a cabo y todo esto lo tenían que tapar. Entonces toda esa historiografía se escribe a finales del 19, principios del 20. Emplean una leyenda negra horrorosa, enorme. Pero el problema es que desde entonces nadie ha escrito de nuevo la historia. Solo se ha hecho un copia y pega de lo que estos autores hicieron. Pero no solo los americanos. Es que los españoles también, a pesar de que tenemos todos estos archivos a nuestra disposición, a los autores les cuesta horrores bajar a los archivos. Claro, hay que remangarse, empezar a trabajar, empezar a leer, y eso no permite, a un autor no le permite hacer un libro en 3 meses. Ese es el problema. Que queremos hacer libros rápidos de 3-4 meses para ganar dinero con la publicación de los libros. ¿Qué ocurre? Pues que estamos haciendo copia y pega de lo peor que se ha escrito por parte de los historiadores norteamericanos. Entonces nosotros estamos contando la historia corrupta que escribieron los norteamericanos de nosotros hace 100 años. Imagínense cómo estamos. Y esto se lo demuestro perfectamente. Cuando vuelvan a casa, me imagino que todos los que están aquí, evidentemente, pues tienen una biblioteca, más grande o más pequeña, una biblioteca. Pues agarren el libro que quieran. Si son modernos, es más impactante. Váyanse a la bibliografía y verán quién ha estado escribiendo, en qué autores se han basado estos autores para escribir sus libros. El 50-60% de esos autores son norteamericanos. Es sangrante, porque es que nosotros tenemos los documentos y están escritos en español. Nosotros somos los que tenemos que escribir la historia que cuenten ellos. Mientras no asumamos esto, vamos a estar contando lo que ellos quieran. Y esto es terrible. Como digo, al sur del Río Grande teníamos mucho canibalismo, hay que asumirlo. Se fue cambiando poquito a poco con la labor de la Iglesia. Los frailes, tanto jesuitas como franciscanos, a base de muertos, a base de sangre, fueron cambiando eso poquito a poquito. Y a partir de ahí ya nos metemos en lo que son los Estados Unidos de América. Nos metemos por 3 ejes fundamentales que son llamados los caminos reales. Caminos reales, pues, que eran los mismos caminos que tenían los indios, solo que ya pasaba la corona a mantenerlos y a cuidarlos. Por eso tenemos el camino real de la Santa Fe, el de tierra adentro, que es el del medio. Tenemos el camino real de los Texas y tenemos el camino real de las Californias. Entonces cada uno de ellos se fue haciendo con 100 años de separación aproximadamente. En el primero hubo un error de quien lo intentó conquistar. Se hizo una conquista militar por parte de Oñate precisamente. Ya no tocaba hacer una conquista militar por muchas razones. Oñate nació tarde
y él quería hacer una conquista al estilo de Hernán Cortés. La corona ya no quería eso. Entonces ahí hubo un proceso largo, complicado, que al final terminó 80 años más tarde con la revuelta de ese pueblo y la pérdida de lo conquistado. La siguiente conquista que se hizo, la reconquista de ese pueblo, se hizo como se debería haber hecho, de forma negociada, y ya perduró hasta que España salió de ahí. En el segundo eje, el de los Tejas, la conquista siempre fue negociada. Entonces había la compañía presidial, el capitán y el cura, que siempre los acompañaba, el fraile, tenían que llegar a las puertas del poblado indígena, que se llamaba rancho o ranchería. Tenían que llegar allí, avisar al cacique, avisar al capitán de los indios, establecer una negociación, y una vez que ya le daban la autorización, el cacique, pues entonces se llegaba al acuerdo que se llegase, establecer una población cercana de españoles o no. La última la hizo un capitán, Juan Bautista de Anza, que le sonará bastante, y es la que se hizo en las Californias en base al franciscano Fray Junípero Serra. Evidentemente ya a últimos del 18, por lo que se hace, ya no solo es negociado, sino que además es tremendamente pacífico. Se evita de cualquier forma el tener enfrentamientos con los indios locales. Bueno, en muchos casos lo que tenemos son documentos, no en muchos casos, yo solo he encontrado 3 casos, pero bueno, es algo que se ha hecho muy famoso, es decir, a estos indios hay que aniquilarlos a sangre y fuego. Era la manera que tenían en aquel entonces de decir por medios militares. Se decía a sangre y fuego. ¿Esto se llevaba a efecto? Nunca se llevó a efecto, porque España no tenía capacidad para hacerlo. Pero claro, esa frase, a sangre y fuego, pues suena muy rimbombante, y entonces cuando se quiere poner el acento sobre la leyenda negra, pues es muy utilizado. Por ejemplo, en los 3 casos, uno fueron los guachichiles, que como les he dicho están dentro de las guerras chichimecas, y se les compró la paz con los regalos que se les daba. No hubo aniquilación. En el segundo, los tepehuanes que tenemos aquí, ahora se lo explicaré rápidamente, se disolvieron, los tepehuanes desaparecieron temporalmente, y al cabo de 40 50 años aparecieron en otro punto de Norteamérica, muy distante. Y otro muy curioso pues fueron los tobosos. Los tobosos explica perfectamente cómo funcionaba la corona hispánica en estos casos. Claro, los tobosos estaban atacando continuamente las poblaciones de españoles, llevaban ya 60 70 años combatiéndolos, pero como les he dicho, montaban mejor a caballo que los españoles, y para cuando se organizaba una expedición de castigo nunca daban con los tobosos, no los encontraban. Desde el virreinato se hace un documento que dice: hay que aniquilarlos a sangre y fuego, los sentencio a ser aniquilados a sangre y fuego. Claro, este documento ha sido utilizado sobradamente por negros legendarios para decir: no, es que los españoles hacían esto y esto. Pero claro, los tobosos eran casi imposibles de combatir, por lo que les digo. Se metían en un sitio que se llamaba el Bolsón de Mapimí, que era un desierto, y los caballos pues allí fenecían en cuanto pisaban aquello. Los españoles no podían. Esto, como saben, el gobierno entre gobernadores y virreyes, cuando termina su periodo, que viene a ser de aproximadamente de media unos 5 años, cuando termina pues hay que hacer un informe. Y al que entra, dejarle todo clarito y todo bien preparado y todo bien. Pues claro, había un problema con los tobosos que no se podía solucionar. Pero como en estos puestos del virrey o de los gobernadores servían para dar el salto a otros puestos más importantes, pues dejar una gobernación sin haber solucionado un problema era una mancha que no querían asumir. Entonces, ese informe que pasaba de uno a otro le decía: no, el problema con los tobosos ya está solucionado, los hemos aniquilado, ya no hay más problema. Claro, cuando llegaba el nuevo, al cabo de poco tiempo decía: bueno, no han solucionado nada.
los tobosos siguen ahí, siguen matando. Pero claro, ahora el problema es para mí, ya no es para el anterior. Entonces volví a hacer otro informe, se lo pasaba al siguiente gobernador o al siguiente virrey, con todo muy clarito y todo solucionado. No afrontar el problema, írselo pasando de uno a otro, se prolongó durante 200 años. De forma que los tobosos seguían siendo un problema al final del periodo. No fueron aniquilados a sangre y fuego. Lo que sí tenemos, en este caso, ni ellos ni ninguno. Lo que sí tenemos en este caso es otro mapa, como les explico, en que en la parte de aquí arriba, pues es un dibujo de los tepehuanes, en el que la parte geográfica no concuerda para nada, pero en el dibujito pues nos está demostrando esa parte de canibalismo que yo les estaba mencionando. Para estos pueblos, el humano era un animal más del territorio y lo consumían pues igual que otros animales. En el caso de las flechas, como vemos ahí, vemos una cuerdecita muy fina que requiere de mucha tensión, mucha fuerza para sujetar la punta de flecha de pedernal al palo de la flecha, porque si no la sujetan muy fuerte, cuando esto impacta en el animal o en el enemigo, pues no tiene ningún efecto, se rompe y no. Para esto se utilizaban los tendones de los animales. Pero claro, cuando no había animales, pues había un animal de 2 piernas por allí. Había indios de todo tipo, de diferentes culturas, hacían las cosas de distinta manera, y en este caso en la zona de cercana a la Luisiana, en Texas, pues en Texas los indios Texas, que fueron como les bautizaron los españoles que fueron por allí, construían sus casas con ellos cultivaban sus campos con maíz. Entonces cuando ya recolectaban las panochas, pues lo que es el verde del maíz lo utilizaban para cubrir sus casas. Claro, llega el norteamericano y dice, voy a hacer una recreación de la misión de San Francisco de los Texas. Pero una misión española nunca tendría este aspecto. Nunca en la vida. Porque como les digo, tradicionalmente hemos construido con piedra y adobe. Pero claro, el americano pues interpreta como le da la gana. Porque primero ni quiere leer los documentos españoles y segundo, nosotros no se los hacemos leer. No se lo ponemos fácil. No transcribimos nuestros documentos. No los traducimos. Que es lo que tenemos que hacer y es lo que yo modestamente estoy tratando de hacer. Cuando los españoles llegan a América, lo que se encuentran son... si alguien quiere hablar de América, tiene que haber ido allí. Porque no se parece en nada a esto. En muchos de los documentos los frailes venían a decir, pues es que aquí llueve como no hemos visto nunca en España. Por ejemplo. En otros casos, pues caía granizo. Y el granizo de allí es como pelotas de tenis. En los distintos lugares de América, pues hay distintos problemas y los soldados se enfrentaban a distintos problemas. El problema que hay en la Arizona y en el Nuevo México es de sequía. Entonces por aquí, en uno de los documentos, hay una expedición conjunta de 4 soldados, de 4 capitanes presidiales que van en persecución de los indios apaches, los indios Gila. Van por estas montañas que ven aquí en la fotografía, encontrándose con estos cactus que son los típicos de Arizona. Claro, de agua nada. Entonces iban saltando de manantial en manantial. Cada manantial estaba a lo mejor separado del anterior hasta por 100 kilómetros, que son 3 días caminando duramente, sin agua, ni para los caballos, ni para... En algún caso, pues llegan al manantial y el manantial se llama Las Lágrimas de Santiago. Se llama Las Lágrimas de Santiago porque efectivamente de la roca salen 2 gotitas. Y entonces llegan allí 100 soldados, 500 indios flecheros con sus caballos, con sus vacas, llegan con todo y pónganse ustedes a beber de 2 gotitas. Ese era uno de los problemas que tenían. En cambio,
En otros sitios, como en Texas, el problema es el exceso de agua. Claro, esto choca. En Texas, exceso de agua. Porque nosotros se nos mete en la cabeza lo que nos han contado en las películas. Texas es el sitio de los Estados Unidos que más transformado ha sido por la mano del hombre. Tanto que cuando quieren hacer una película sobre Texas de época, no la pueden rodar. Entonces tienen que ir a hacerla a Arizona o a Nuevo México. Entonces es una gran mentira. Los americanos que han viajado lo saben porque lo han visto, pero nosotros desde aquí, desde España, pues no tenemos ni idea de cómo nos están manejando. En Texas precisamente lo que hay es una selva verde que está cruzada por ríos, y entonces había expediciones que salían desde Monclova, lo que es el Río Grande, salían hacia la Luisiana, el Camino Real de los Texas, que les he mostrado antes. El Marqués de San Miguel de Aguayo, por ejemplo, salió en 1719 y regresó en 1722. Salieron con 5.000 caballos. Volvieron andando. No, les pasó de todo. Les pasó de todo. Y eso es una historia que tengo para el segundo volumen. Pero de repente en la zona de la Luisiana, una noche les vino un frente frío, llovió y en cuestión de pocas horas de los árboles se formaron unos carámbanos tremendos. Entonces a la mañana siguiente los carámbanos se caían de los árboles y mataban a los caballos. Es que es lo que les digo. Desde España nosotros nos creemos, bueno, pues es parecido a lo de aquí o es como lo de las películas, o es como... Pero es de lo que nos dicen los documentos, es que no tiene nada que ver y da idea de lo que pasó la gente allí. ¿Por qué tardaban 3 años? Pues porque llegaban a un río, como este que les enseño aquí, y ese río iba desbordado. Entonces tenían que acampar y esperar a que el río bajase. Y a lo mejor era un mes, o eran 2, y ahí estaban esperando a que el río bajase. Pero claro, durante ese tiempo, aunque no camines, también comes. Entonces las provisiones que llevas se van agotando, son problemas que se van acumulando unos tras otros. Este río es el Río Grande. Este río, en este sitio que se llama el Paso de Francia, esta foto está tomada desde la parte mexicana. Entonces allí al fondo pues no se ven, pero estarán las patrullas de los norteamericanos para impedirlos a los migrantes. Pero este río en este Paso de Francia se puede atravesar con el agua por el tobillo. No en otras partes, pero en esta se puede atravesar por el agua por el tobillo. Porque a pesar de todo lo que creemos, pues en aquella época había 2 cosas que era muy difícil encontrar. Y era gente que supiese leer y escribir y gente que supiese nadar. Entonces, en cuanto se atravesaba un río y había que nadar, muchos perecían, muchos se ahogaban. Esta foto que ven aquí, pues es el Camino Real de los Texas. ¿No? Había indios más culturalmente avanzados y otros menos. Lo que hubo en el Nuevo México estaban bastante avanzados, no al nivel de los aztecas, pero sí estaban bastante avanzados porque ya no eran cazadores-recolectores. Ellos vivían en los márgenes del Río Grande, cultivaban con sistemas de regadío. Como ven ahí, hay 2 tetones que son los hornos para cocer el pan, que se parecen mucho a los españoles, pero que no les enseñaron los españoles. Tampoco vamos a ser muy chauvinistas de pensar que se lo enseñamos todo. Pero es porque el cerebro humano, como es igual en todas partes del mundo, da una solución parecida a problemas parecidos en cualquier parte del mundo. Entonces los indios ya cocían su pan en hornos. Incluso tenían telares porque cultivaban el algodón, y con los telares ellos se hacían sus mantas y sus vestidos. Claro, cuando los españoles llegan aquí, ya no les están ofreciendo un salto cultural, tecnológico.
Entonces lo que conviene hacer aquí es mucha negociación y decir, bueno, vamos a compartir el espacio. Cerca de vuestro pueblo montamos un pueblo de españoles. Eso es lo que no hizo Oñate, que se enfrentó a ellos militarmente. Lamentablemente, pues también hay que reconocer que tenemos 3 o 4, que son el máximo de garbanzos negros que yo he encontrado. Por suerte tenemos miles de garbanzos blancos, que son, al final pues tienes que contar la verdad, porque nadie es perfecto y hay cosas buenas y hay cosas malas. Como ven, estos indios construían en adobe casas de bastantes plantas y muy parecidas a las que construyen los bereberes y los marroquíes en los pueblos. No me queda mucho ya. Se lo voy a pasar esto rapidito. Dentro de los documentos encontramos cosas muy interesantes. A mí de niño me enseñaron que los españoles les enseñaron a los indios a cortar cabelleras. Eso es lo que nos enseñaban. Aquel famoso libro de Editorial Santillana, ¿no?, de sociales, que algunos tuvimos que sufrir, pues tenía cosas bastante poco cotejadas. Ahora se está diciendo, porque ahora tenemos esa corriente de que hay que echarles la culpa a los ingleses absolutamente de todo, pues ahora se está diciendo que fueron los ingleses los que les enseñaron a cortar las cabelleras. Tampoco es cierto, porque ya los indios en 1550, como dice ahí Fray Gonzalo de las Casas, en ese libro que es Tratado de Guerra de los Chichimecos, y que yo les he reproducido palabra por palabra en bastantes párrafos, figuran los primeros casos documentados de corte de cabelleras. Lo hacían ellos. Traen colgadas por detrás las cabelleras de las coronas, que quitan, y algunas han sido de mujeres hermosas, con cabellos rubios y bien largos. Y asimismo traen los huesos de las canillas para mostrarlos como insignias de trofeos. Las canillas, los huesos de las canillas son los huesos largos del cuerpo humano, brazos y piernas. Hay que empezar a cambiar toda esa base que tenemos en muchos casos de odio y de enfrentamiento, porque ni unos fueron tan buenos ni otros fueron tan malos, porque era así. Estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, del XVII. Hay otra cuestión que nos están vendiendo ahora, ¿no? Nos han venido a decir esa leyenda blanca, ¿no?, de lo buenos que eran los blancos y lo malos que eran los indios. Esto fue hasta hace 5 o 6 décadas. Y entonces tenemos esas películas de Hollywood de John Wayne, ¿verdad?, de los cowboys en el oeste. Y ahora lo que se está haciendo en las últimas 5 o 6 décadas, por parte también de los norteamericanos, pero que nos la estamos comiendo aquí, pues es el hacer una leyenda blanca sobre los indígenas. El caso es que España siempre está en el medio y siempre se lleva la peor parte, lamentablemente. Entonces ahora nos viene a decir, algún autor viene a decir que los españoles, autor nacional, es que el problema lo tenemos en España, no está fuera, no busquemos culpables fuera. Un autor nacional muy famoso nos viene a decir que los españoles tienen el primer contacto con los apaches en 1700. Y que además los apaches eran súper amigos de los españoles, que se integraron perfectamente en el Imperio Español. Yo no sé de dónde han sacado eso, porque los apaches han sido el peor enemigo, el más terrible enemigo que ha tenido España en casi el mundo entero. Eran imposibles de domar. ¿De acuerdo? Defendían su territorio, por supuesto. Yo ahí eso lo respeto profundamente. Pero desde aquí no podemos ahora cambiar la historia por gusto o porque nos guste más un autor o otro. Nos tenemos que ceñir a los documentos. Los apaches eran un conjunto de 20-25 tribus muy numerosas que eran irreductibles. El primer contacto que tenemos con ellos es en 1538.
y es Estebanico el Negro y Fray Marcos de Niza. Se van es el primer contacto que se tiene por el Río Grande, se van hasta la zona en que hoy está la Santa Fe, y allí a Estebanico el Negro, junto a 300 indios acompañantes que llevaban, se encuentran con los apaches y les cortan el cuello a todos. Solo quedaron libres 2 que escaparon, ni se sabe cómo, para contar lo sucedido. De pacíficos y de amigos de los españoles, nada, absolutamente nada. A final del periodo español, a finales del siglo XVIII, tenemos lo que cuenta el gobernador Cabello, un gobernador de Texas, Cabello, que dice los apaches o el rey empieza a mandar dinero para reclutar más soldados presidiales, o los apaches acaban con todo esto, se presentan en Ciudad de México y acaban con la Nueva España. Durante 250 años hubo guerra con los apaches, nunca se pudieron reducir. Y hoy, como les digo, tenemos a nuestro principal autor español, el que más libros vende, pues que no sé de dónde ha sacado lo de el pacifismo apache. Bueno, casi terminando, para demostrar quién nos cuenta la historia nos la cuenta Hollywood, hacen lo que quieren con nosotros. Entonces tenemos esta película que es de Apocalipto, ¿no? Nos muestran a los aztecas, bueno, aztecas, mezcla aztecas con mayas, hay un repartijo que no tiene, lo mezcla todo. Y entonces nos lo muestran como únicamente sanguinarios. Lo que se ve en la película, se ve muy poquito amor, se echa en falta, pero se ve una sangría continua. Bueno, pues los aztecas sí sacrificaban a gente a lo alto de la pirámide, pero también eran muy normales. Entonces tenemos autores bien documentados como Augusto Ferrer Dalmau, que nos los describe pues como un pueblo normal, ¿verdad? Doña Marina, ¿verdad? La verdad es que no me gusta mucho que la llamen Doña Malinche, porque es el nombre negativo que se le da, y ella para nada era negativa. La deberíamos tener como héroe en casi todo el globo. Pero bueno, lo que vengo a decir es que si ven las casas, cuando uno va a Teotihuacán, que son unas pirámides que están al norte de México, pues lo que hace el turista pues es subirse arriba de la pirámide, siempre. Los arqueólogos que tenemos otras curiosidades, pues nos quedamos en la zona arqueológica. Y entonces en la zona arqueológica ves las casas que tenían los aztecas, muy cuadriculadas, con un patio interior y un estanque. Pues para los que conocemos Roma, el parecido es enorme. Enorme. Entonces hay muchos aspectos buenos de los aztecas que deberíamos tener en cuenta. Y no solo los malos, pero es lo que nos trae Hollywood. ¿Por qué nos dice Hollywood esto de los aztecas? Porque son indios mexicanos. Son indios extranjeros, indios mexicanos. Entonces no hay ningún rubor en presentarlos como bárbaros y sangrientos. ¿Pero por qué nos dice esto? Porque estos son sus indios. Estos son indios de los Estados Unidos. Entonces son seres de luz. Y nos los están metiendo, película tras película. No, los apaches de la pradera eran buenísimos. Pues mire usted, los apaches de la pradera, el nombre apache viene del idioma zuñi y significa el enemigo. ¿El enemigo de quién? De todos los demás. Ya pues en otros indios, ya pues en españoles, apache significa enemigo. Y todo el que no hablase atabascano, que es el idioma de los apaches, lo pasaban a cuchillo. Pero nos los presentan como seres de luz.
Ya voy terminando, dos más y ya termino. Hasta en el tema de la comida. Entonces, los apaches vienen y le rezan 20 Ave Marías al bisonte antes de comérselo, porque están hermanados con la naturaleza. Pues yo no sé, oiga, pero esto no ha pasado nunca en la historia humana. Mataban igual que matan cualquier otro indígena, ya sea europeo, asiático, donde sea. Olvídense de tanta espiritualidad y tanto... Pero claro, ahí está Hollywood. Y entonces Hollywood nos presenta estas cosas. A mí me gusta el cine, me encanta, pero no hay que creérselo, porque son sus historias. La diferencia es que estos son sus indios, y entonces hay que ponerlos como si fuesen... ¿Y quién mató a sus indios? Pues algo que pasó por aquí antes, que venían con morriones y trajeron epidemias y trajeron todo esto, porque los Estados Unidos, claro, ellos nunca, ¿no? Claro, ahí va este señor. Este señor, pues, termina su guerra civil y dice, yo antes de morir quiero conocer la frontera. Quiero conocer a los indios. Pero es que, vamos a ver, que no había frontera. No la podía conocer porque los españoles ya habían pasado por allí 200 años. Entonces él no iba a un sitio inhóspito que no hubiese visitado ningún blanco nunca. O sea, ya nos están. Pero claro, me voy a mezclar con los indios y encuentra una novia. Se echa una novia allí, pero qué casualidad que la novia es la única blanca que hay en el pueblo indio. ¿Verdad? Pues entonces se mezcla, pero no se mezcla. No nos damos cuenta, pero nos están contando una historia, nos están manejando como les da la gana. El problema es que luego nosotros nos creamos todo esto. No hay que creérselo. Porque ¿quién dice esto? Pues este señor. ¿Este señor quién es? No, nadie. Es el guionista de la película. Se le ocurrió una idea bonita, la puso en un guión, hizo una película y ya está. Ni es historiador, ni arqueólogo, ni sabe nada ni de historia, de allí, ni de aquí, ni de ninguna parte. Ya con este término. Esto es lo que España llevó a América. Ahora, díganme las diferencias. No hay diferencia. O sea, no se pueden buscar porque no la hay. Estos de aquí son indios cuauhtecos del sur de Texas. ¿De dónde son estos otros? Bueno, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. España llevó España. Entonces en las misiones hay alcalde, regidores, gobernador, fiscal, hay policía, el alguacil. ¿De qué estoy hablando? De la corporación municipal. Lo mismo que en España. Fue lo que se exportó allí. En muchos casos nos vienen a decirnos que en las misiones se esclavizaba a los indios. Claro, es que los indios iban esclavos a luchar con los españoles. Los indios flecheros no. Los documentos están diciendo que a cada uno de ellos, por cada trabajo que hacía, ya fuese para la misión o para el presidio, les pagaban 2 reales diarios. Es poco, pero es que los soldados tampoco crean ustedes que cobraban mucho más. Todos recibían su sueldo. En las misiones no había esclavos, porque las misiones las cuidaba un fraile y un soldado. El soldado estaba para cuidar al fraile, no para esclavizar a los indios. Si tú quieres esclavizar a 400 indios durante 80 años, pues tienes que montar una plantación, como las que se montaron en Luisiana, con 20 señores a caballo, con látigos y con fusiles para ponerlos a trabajar. Un fraile no puede. Pero es que además, en muchos casos, no teníamos religiosos para tantos pueblos que había. Entonces establecía algo que conocemos perfectamente aquí en España, que es la visita. Entonces el párroco tiene su parroquia,
pero luego tiene pueblitos en los que se va con sus 2 caballos allí a darles misa y a preguntarles, bueno, ¿necesitáis algo? No, hasta la semana que viene. O sea, si no había esclavitud en las misiones, imagínense ustedes en las visitas. Si les iba a ver un día a la semana, no les podía esclavizar. En este libro encontrarán, esto solo es una lista, encontrarán un listado de gentes que las tenemos olvidadas, porque lo que se ha hecho con esta historia es lo mismo que se hizo con el Arca Perdida de Indiana Jones. Se han encontrado, los documentos se han encontrado, se han catalogado y los hemos perdido en un almacén, en un archivo enorme. Y ahora nadie los consulta. Seguimos copiando y pegando de lo que tenemos en los libros, lamentablemente. Es solo una pequeña lista, hay muchos más. Y con esto hemos terminado. ¿Es que hay alguna cosa de... Si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, pues Sí, que... sí, me pasa un poco. Es por la... Ya te he visto. No puedo. Es que estás fastidiado. No puedo hablar tan rápido. Bueno, pues el autor, primero darte las gracias, ha sido muy interesante. Te veo un poco pesimista de todas formas. Sí, yo soy pesimista. No, y sobre todo porque yo creo que el cine nunca ha sido... ¿Quién considera que el cine es historia? Mucha gente. ¿Sí? Pues Mucha. la verdad que no, quiero decirte. Mucho más de Y lo que luego- queremos. Y luego no hay más que ver los indios que han quedado en Estados Unidos y los que han quedado en los países colonizados por España. Cierto. Bueno, entonces, a ver, algunas preguntas para... No, ¿Nos lo has aclarado todo? les he dejado sin palabras. Mire, estos soldados no se licenciaban nunca, habían sido presidiarios anteriormente, ¿no? Y por eso les mandaban allí. Y nunca se licenciaban, tenían ya que quedarse allí hasta el final. No exactamente. Es que hay diferentes tipos, depende del año. A ver si esto me ayuda. Ha hablado mucho. En los primeros años, lo que es una fuerza casi de milicia. Entonces, los españoles que están asentados sobre el territorio hacen en su tiempo libre, hacen labores de protección y de soldado. La hacen durante toda su vida. Luego ya a finales del 18 es cuando entra el reglamento elaborado por el Marqués de Rubí, Hugo O'Connor. Y entonces sí se establece que los soldados tengan que servir durante 4, en algunos casos, o 10 años. Y entonces luego sí se licenciaban. Pero lo normal es que como eran pobladores, que iban con sus familias, poblaban en el territorio, ya se quedasen toda la vida en esa función. Y además es un trabajo que se iba pasando de padres a hijos, a nietos. ¿Le he contestado? Sí. ¿Alguna otra? Yo, fíjate, creo que cada vez se está poniendo más en valor la importancia que tuvo España en Norteamérica. O sea, al contrario de lo que tú dices, o sea, siempre ha sido Francia, pero ahora también se reconoce la labor de España. Pero la tenemos que reconocer. Bueno, la tenemos que reconocer con la verdad y con documentos. Ah, Porque muchas veces no está siendo así. Es un trabajo que necesitamos que la gente haga. Yo he puesto ahí mi granito, pero necesitamos que los autores empiecen a escribir de verdad, que asumamos la verdad de lo que allí pasó. Porque muchas veces se nos cuenta una historia muy bonita que no es real. Y otras es una historia muy negra que tampoco es real. es decir, bonita en relación a España casi nunca. Bueno, los que estamos en ello, quizá tengamos esa deformación profesional en la que vamos viendo los fallos en todas partes, ¿no? Ya sea de un lado o sea del otro. Curiosamente, en Norteamérica ahora mismo son precisamente los angloamericanos los que están empezando a valorar todo esto. Porque en los Estados Unidos se basan en la confianza.
En España nos basamos en la desconfianza. El español es desconfiado desde el minuto cero. El norteamericano confía hasta que le miente. Entonces se le produce un shock, un cortocircuito, y hace la cruz y ya no tienes ninguna posibilidad. Esto se traduce en todo. Y entonces tenemos que, se están dando cuenta por estos trabajos, por redes sociales, se están dando cuenta de que en las escuelas les han estado mintiendo mucho. Y eso les está produciendo un cortocircuito. Y ya es como algunos están hasta muy enfadados diciendo, es que nos han mentido siempre. Esto es una actitud cultural que los españoles nunca tendremos. Porque los españoles estamos diciendo, es que todo el mundo nos miente. Y seguimos viviendo como si no pasase nada. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por otra parte, date cuenta que los movimientos populistas acaban de tirar la estatua de Fray Junípero Serra. Ya, Y bueno. de muchos, o sea, que aquí Pero es muy difícil sentir. los mismos norteamericanos están también muy hartos de movimientos como los de los que tiran las estatuas. Ellos mismos están muy... Yo que vivo allí lo veo. No tenemos que hacernos eco de todo lo que quieren los medios, porque al igual que aquí en España, la gente piensa de otra manera. A ellos también les están manejando, pero hay que educarles. Y por otro lado, lo que tú dices, la naturaleza de allí no tiene nada que ver. Con lo que Estábamos comentando con lo que nos nosotros, vamos. qué ríos, qué cosas. O sea, yo digo, un extremeño viendo esos ríos se tenía que quedar, vamos, me dices 2 meses que ir a atravesarlo, Tremendo. no tiene nada que ver. Nada. Yo lo que veo es que lo que necesitan, si no quieren comprarlo, no lo compren, pero léanlo. Claro, Pídanlo a la biblioteca o donde quieran, pero léanlo. Porque les va a cambiar absolutamente los conceptos que tienen sobre América y sobre todo. Oye, lo que yo sí quisiera añadir es que los libros están ahí, si alguno queréis alguno, adquirir alguno, seguro que os lo firman y va dedicado y queda todo muy bien. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Cuando empezaba, que ahora ya está fuera de todo, no entra como en ruta, como si dijéramos. Cuando avanzaban solamente soldados y hombres, no se movían mujeres. Si alguno tenía su mujer y sus niños, se quedaban atrás. No, había veces que llevaban a las mujeres. Había veces que sí, ¿no? Entonces, cuando eran expediciones de población, iban a poblar, a fundar un nuevo asentamiento, iban con sus familias, iban con todo. Y con sus provisiones y con sus enseres y con lo que tuvieran. Siempre con provisiones. Hollywood es que detesta la logística, que es la parte principal de los ejércitos. Entonces ahí tenemos a 3 millones de orcos y 2 millones de elfos luchando una batalla. Y entonces, ¿qué come esta gente? Claro. Hay que comer. Entonces las expediciones iban siempre acompañadas de rebaños, de vacas, de ovejas. Eso era la comida. Señora, de todo. Así. Muy bien. Muy bien. Perdón. Bueno, quería que nos aclararas cuál es el origen de la denominación geográfica Texas. Algo nos has dicho antes, ¿no? Que puede provenir de los españoles, pero bueno, también existen otras teorías por parte del mundo anglosajón, no solo el Texas, sino otras denominaciones geográficas americanas. Entonces quería saber, tú que has consultado documentación antigua y original, ¿cuál sería el origen de ese término geográfico? Bueno, yo tengo un libro publicado con este tema. Entonces yo descubrí que Que no va a poder hablar, ¿eh? Madre mía. ¿Y has hablado mucho? No. No. Tiene que ser. Eso da para una conferencia entera. Yo descubrí que el origen que ellos claman es totalmente falso, documentalmente. Da la casualidad de que estos indios fueron bautizados por los españoles como indios Texas. Y da la casualidad que vivían en un enorme bosque de tejos. No lo he probado documentalmente, pero yo no creo en las casualidades. Entonces yo creo que sí, que el origen es ese, pero
desde luego el que los americanos claman es falso, totalmente falso. Si buscan en Amazon, pues tienen un librillo mío de color azul que es el falso origen, nombre de Texas. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Y lo dicho, el libro está aquí para el que lo quiera.